Ahora sí. Entonces decíamos que en la teoría de la doble película se supone que la rapidez de la transferencia de masa entre las dos fases va a estar controlada por la difusión a través de estas fases en ambos lados de la interfase. También vamos a suponer que no existen resistencias al flujo durante la interfase, de tal manera que un componente que esté en la fase gaseosa tendrá que migrar hacia la interfase con cara hacia la fase gaseosa y en la interfase tendrá que transferirse desde la fase gaseosa hasta la fase líquida para pasar al otro extremo de la interfase con cara hacia la fase líquida. De ahí el componente va a poder viajar a lo largo de toda la fase líquida para llegar hasta la matriz de líquido que estemos en cuestión. Las concentraciones de la interfase van a estar dadas por relaciones termodinámicas o físico-químicas y para ese caso tenemos dos. La ley de Henry, que nos dice que la presión parcial del componente en la interfase con cara del gas es igual a una constante, la constante de Henry, que multiplica la concentración del componente A en la interfase con cara hacia la fase líquida. Hay otra ley que nos permite también establecer el equilibrio entre dos líquidos, que es la ley de la distribución, donde la concentración de A en la interfase con cara al líquido 1 va a ser igual a esta constante de distribución por la concentración del componente A en la interfase con cara al líquido 2. Para los coeficientes individuales de transferencia de masa, son coeficientes que únicamente implican una sola de las fases, es decir, este mecanismo o este coeficiente individual solamente nos va a permitir medir la transferencia de masa única y exclusivamente en una fase. Por lo tanto, si nosotros consideramos la transferencia del componente A en estado permanente o en estado estacionario, el flujo se escribiría de la siguiente manera. El flujo molar relativo a coordenadas estacionarias del componente A en la dirección Z será igual a su coeficiente individual, K minúscula, G como subíndice mayúscula, que multiplica la diferencia de las presiones parciales. PAG sería la presión del componente A, la presión parcial del componente A en la matriz del gas, menos la presión parcial del componente A en la interfase. Y para el caso de los líquidos sería el flujo molar relativo a coordenadas estacionarias del componente A en la dirección Z es igual al K minúscula, L mayúscula como subíndice, que multiplica la diferencia de las concentraciones, sabiendo que si el flujo es hacia la derecha, es decir, del gas hacia el líquido, la concentración mayor estaría en la interfase del líquido menos la concentración que tenemos completamente en el líquido, o la concentración promedio en la matriz del líquido. Aquí es importante identificar que son dos coeficientes. Los coeficientes individuales se representan por una K minúscula. Y el subíndice, si es G, significa que es en la fase gaseosa. Si es L, significa que es en la fase líquida. Por lo tanto, estos coeficientes individuales, vuelvo a repetirles, solamente nos van a permitir conocer la transferencia de masa desde la matriz del gas o la matriz del líquido hacia o desde la interfase. Hasta ahí se van a quedar como el límite vaya de aplicación de estos coeficientes individuales. A partir de estos coeficientes individuales, nosotros vamos a poder establecer un estado estacionario o estado estable, es decir, que toda la velocidad que se tenga de transferencia de masa desde el gas va a ser igual a la transferencia de masa que nosotros tengamos en el líquido. Ahora, este signo negativo aparece porque en el líquido vamos a conocer la concentración promedio y la concentración de la interfase en ocasiones es un poco complicada de conocer. Final de cuentas, la relación que vamos a tener entre ambos coeficientes individuales es que el cociente, el menos el cociente del KL sobre el K minúscula G es igual a la concentración de A en el líquido menos la concentración en la interfase sobre la presión parcial de A en el gas menos la presión parcial de A en la interfase. Aquí es importante apuntalar que los gases entienden, recuerden, de presiones parciales, de fracciones molares en el gas y de concentraciones en el gas. Sin embargo, la que más se utiliza o la que tiene mayor aplicación es las presiones parciales, para el caso de los gases. En el caso de los líquidos, nosotros vamos a tener que los líquidos entienden de concentraciones en el líquido y de fracciones molares en el líquido, siendo de tal manera que el valor más representativo para el caso de los líquidos será la concentración en el líquido.
Entonces los gases primordialmente trabajarán con unidades de presión parcial y los líquidos trabajarán principalmente con unidades de concentraciones. Esta presión parcial global en el gas significa la presión parcial promedio que tenemos en la matriz del gas, en todo el gas, y la CAL sería la concentración promedio del componente A en el líquido, es decir, lo que se encuentra en la matriz completa de la fase líquida. Y en la interfase, recuerden ustedes que en la interfase vamos a tener pues, este límite. Del lado del gas vamos a tener la PAI y del lado del líquido vamos a tener la CAI. PAI y CAI están en equilibrio y el equilibrio lo va a dictaminar alguna de las leyes físico-químicas o termodinámicas que tiene que ver con la ley de Henry o la ley de la distribución, donde utilizamos la constante de distribución. Una representación gráfica de estos coeficientes individuales está en esta imagen que vemos en la parte inferior derecha, donde la concentración de la interfase, revisen, cae sobre la curva de equilibrio, aquí está, y a partir de la concentración de interfase nosotros podemos conocer cuál sería la presión parcial del componente A en la interfase. Esta curva de equilibrio se traza por componente. Al ser una mezcla binaria es mucho más sencillo, porque suponemos que el componente A es el único que se transfiere, y entonces nos permite encontrar de manera muy rápida las concentraciones en la interfase. Si fuera una mezcla multicomponente, pues habría que trazar otro diagrama que nos permitiera conocer puntualmente los valores en equilibrio de nuestros componentes. Entonces, CAI, o la concentración de A en la interfase, está en equilibrio con la presión parcial de A en la interfase. Y la línea que nos permite conectar entre las concentraciones de interfaz y las concentraciones globales en el gas, pues será entonces esta pendiente, la de menos KL sobre KG. Estos coeficientes, en teoría, son constantes, al menos en ese proceso. Pero esto representa a veces un problemita a la hora de calcularlo si las condiciones no permanecen constantes. A través de esta pendiente del cociente o menos el cociente de los coeficientes individuales del líquido y del gas, podemos calcular las condiciones globales. CAL sería la concentración global en el líquido y PAG sería la concentración global en el gas. Bueno, si ya tenemos coeficientes individuales que únicamente nos hablan de una sola sección o de una sola fase, porque recuerden que esa es la restricción de los coeficientes individuales, no te permiten conocer más allá, solamente te permiten analizar la transferencia de masa exclusivamente en esa fase. Pero, debido a que a veces las concentraciones en la interfase son complicadas de medir de manera muy puntual o de manera experimental, se establece otro concepto u otra forma de abordarlo que se llaman coeficientes globales. Los coeficientes globales nos permiten viajar desde una fase hasta otra fase, de la fase 1 a la fase 2 o de la fase 2 a la fase 1, como sea. Pero la diferencia de los coeficientes globales con los coeficientes individuales de forma escrita es que el coeficiente global utiliza una K mayúscula. Aquí trato de poner una K mayúscula, pero hay que hacer la diferencia. Si es K minúscula, significa que es coeficiente individual. Si es una K mayúscula, significa que es un coeficiente global de transferencia de masa para ambas fases. Y estos coeficientes nos van a permitir trabajar desde la concentración global del gas hasta la concentración global del líquido. Toman en cuenta esos dos límites. Y bueno, la medición física de la presión parcial y la concentración en la interfase va a ser muy complicada. Los coeficientes globales consideran una fuerza impulsora total entre lo que tenemos en el gas como presión parcial global hasta lo que tenemos en el líquido como la concentración global en el líquido. Por lo tanto, no se considera la interfase y lo podemos calcular de manera analítica, pero los coeficientes globales toman en cuenta esta fuerza impulsora total, desde lo que tenemos en el gas hasta lo que tenemos finalmente en el líquido. Para ello, nosotros tenemos una primera ecuación que considera el coeficiente global de transferencia de masa en el gas, que sería el flujo molar de A relativo a coordenadas estacionarias en la dirección Z es igual al K mayúscula G que multiplica a la presión parcial global en el gas menos la presión parcial de A en equilibrio. Esta de equilibrio hace referencia a la concentración de A global en el líquido. ¿Cómo la vamos a calcular? Pues obviamente a través de la curva de equilibrio. Después nosotros tenemos otra ecuación si utilizamos el coeficiente global en el líquido.
el flujo molar relativo a coordenadas estacionarias del componente A en la dirección Z es igual al K mayúscula L, que sería el coeficiente global en términos de líquido, que multiplica al C asterisco. C asterisco sería la concentración de equilibrio del componente A con respecto a lo que tenemos en el gas, menos la concentración global que nosotros tenemos en el líquido. Lo que se hace es traducir. Les decía a ustedes que los gases se entienden, por ejemplo, de presiones parciales y los líquidos se entienden en su mayoría de concentraciones. Lo que hacemos aquí es traducir al lenguaje de los líquidos, si estamos utilizando el coeficiente global en el líquido, traducimos los valores de presión parcial a una de concentración en términos y lenguaje de líquido. En el caso de arriba, tenemos el coeficiente global en el gas, y lo que tenemos que hacer es traducir la concentración en el líquido, la concentración global en el líquido, traducirla a un valor que se entienda en términos de los gases, que son las presiones parciales. Entonces, los valores PA asterisco está en equilibrio con la concentración global en el líquido, y el término CA asterisco está en equilibrio con el término PAG. Solamente se hace la traducción. Eso es importante que lo sepamos, porque cuando utilicemos los coeficientes globales, habrá que ponerlos en el lenguaje de la fase que estemos hablando. Si es coeficiente convectivo global de transferencia de masa del gas, pues todo tiene que estar en términos de presiones parciales o en términos que entiendan los gases. Si es el coeficiente convectivo global de transferencia de masa en el líquido, tenemos que traducir toda la información al lenguaje que entiendan los líquidos. ¿Y cómo calculamos estas P asterisco o presiones parciales en equilibrio? Pues a partir justamente de la curva de equilibrio. Por ejemplo, yo tengo aquí la concentración, lo voy a marcar con otro color. Yo tengo la concentración global en el líquido. Lo que yo tengo que hacer es entonces subir a la curva de equilibrio. Esta curva de equilibrio es la línea negra curva que está aquí. Concentración global en el líquido, subo a la curva de equilibrio, toco la curva de equilibrio y me voy hacia el eje de las Y para encontrar la presión parcial de A asterisco o en equilibrio con la concentración global en el líquido. Aquí está. Ahora, si yo tengo la presión parcial global en el gas, me voy hacia la derecha, toco la curva de equilibrio y bajo para encontrar la concentración de A que está en equilibrio con esta presión parcial global del gas. Estos son valores en equilibrio y para ello pues requerimos conocer la situación de equilibrio entre ambos sistemas. Esta curva de equilibrio depende del componente que se esté transfiriendo, depende de la temperatura, depende del otro componente, del componente B. ¿Por qué? Porque la transferencia de masa a lo mejor va a ser muy diferente. Pensemos oxígeno en aire a que sea oxígeno en CO2 u oxígeno en nitrógeno. Por lo tanto, necesitamos ahí calcular nosotros como la curva de equilibrio puntual para cada sistema. Y bueno, las concentraciones de interfase, recuerden que también están en equilibrio. El CAI está en equilibrio con el PAI. De tal manera que nosotros podemos establecer fuerzas motrices totales, que sería el PAG menos el P asterisco. Esta es la fuerza motriz total. Y entonces vamos a analizar el flujo del componente desde una fase. Un componente va a poder migrar desde una fase directamente a la otra fase, pero a las concentraciones globales. Y a partir de ciertos artilugios matemáticos que ahorita vamos a ver, podemos calcular puntualmente la interfase en la cara del gas y la interfase en la cara del líquido. Es decir, hay una forma de relacionar los coeficientes globales con los coeficientes individuales. Y bueno, la resistencia individual respecto a la resistencia global del flujo se va a determinar de la siguiente manera. La resistencia en el gas, que sería 1 sobre el coeficiente individual, se divide entre la resistencia global que ofrecen tanto el gas como el líquido y sería 1 sobre el Kg global. Entonces, si se fijan, el inverso del coeficiente individual sobre el inverso del coeficiente global nos habla de la resistencia en el gas. Resistencia en el gas. Entonces, si yo les llego a decir que la resistencia a la transferencia de masa en el gas es del 70%,
ustedes tendrían que sacar la relación entre estas dos resistencias y con ello poder calcular puntualmente uno de los coeficientes globales. Si les doy el coeficiente individual o si nos dan el coeficiente global, podemos calcular el coeficiente individual y con ello, bueno, las concentraciones en la interfaz. Para el caso del líquido es lo mismo. Sería la resistencia o el inverso del coeficiente individual, que es la resistencia meramente en el líquido, contra la resistencia global gas y líquido. Esta es la forma de calcular la resistencia en el líquido. Si nos dan el coeficiente global en el líquido, podemos calcular el coeficiente individual en el líquido. Si nos dan el coeficiente individual, podemos calcular el global en el líquido. Entonces, aquí es importante que lo sepamos porque esta ecuación cobra vital importancia cuando hacemos los análisis de la teoría de la doble película para calcular coeficientes globales, individuales y transferencias de masa. Y bueno, estos inversos, así es como los vamos a utilizar. Esta pantalla se las voy a mandar al chat. De todas formas, ustedes ya tienen las notas para que ahí las puedan revisar y estas ecuaciones son sumamente importantes a la hora de trabajar estos sistemas. ¿Cómo establecemos la relación entre coeficientes globales e individuales? Si la relación de equilibrio es lineal, es decir, que en este rango de aplicación sea una línea recta, entonces podemos utilizar la ley de Henry que implica trabajar con soluciones diluidas, concentraciones muy bajas. Aquí nos va a decir que la presión parcial de A en la interfase es proporcional a la concentración de A en la interfase. Y esta proporcionalidad la va a dar el valor M, que es la constante de equilibrio o constante de Henry. En algunos casos, ustedes lo van a ver así, PAI igual a MCAI, o bien lo van a ver como PAI igual a HCAI, según sea el caso. Pero casi siempre la vamos a utilizar como esta constante M. Y la constante M no es más que la pendiente de la línea de equilibrio, que literalmente es una recta, y que nos ayuda a hacer como esta equivalencia. ¿Cuánto es presión parcial de A en la interfase? ¿Cuánto equivale a una concentración de A en la interfase con cara al líquido? A partir de esto vamos a poder establecer lo siguiente. Vamos a poder entender que la presión global en el gas va a ser igual o es proporcional a una concentración en equilibrio del componente A. Es decir, vamos a poder traducirlo de término de gases al término de líquidos. Lo mismo podemos hacer cuando tenemos la concentración global en el gas. Si la multiplicamos por esta relación de equilibrio o esta constante de equilibrio, podemos obtener su valor traducido a presiones parciales. Aquí lo que quiero que observen es los valores que tenemos y cómo transformarlos. ¿Para qué nos van a servir estos valores del equilibrio? Pues bien fácil, para poder calcular la transferencia de masa en términos o utilizando los coeficientes globales. Recuerden que en los coeficientes globales, yo lo veo así, y a lo mejor esto puede ser muy ilustrativo. Yo lo veo así. Si yo utilizo un coeficiente global, es como si yo estuviera tomando un avión. Porque el avión viaja desde la fase gaseosa y aterriza en la fase líquida directamente. Cuando utilizamos entonces coeficientes globales, KG o KL, aquí son mayúsculas. El flujo puede ser de gas hacia líquido o de líquido hacia el gas, como ustedes quieran. Ahora, ¿cómo veo a los coeficientes individuales? Yo a los coeficientes individuales los veo como si fueran autobuses. Un autobús que llega a esta frontera y de la frontera pasa la aduana o pasa la frontera y de la frontera se mueve otra vez a la ciudad que yo quiero llegar en la fase líquida. Entonces, estos para mí son los coeficientes individuales. Yo les pongo minúscula, K minúscula, G minúscula, y el KL minúscula, pues significa coeficiente individual. Yo utilizo letras mayúsculas cuando hablo de los coeficientes globales. Entonces, ahí para que más o menos no nos confundamos. Porque de repente se puede confundir esta mayúscula K con la minúscula K. Así es como yo lo veo, como si fueran autobuses. Este fuera un autobús 1 y este fuera el bus número 2. Solamente te lleva desde la fase gaseosa hasta la interfase con cara a la fase gaseosa y el bus número 2 te lleva de la interfase con cara a líquido hasta la matriz de la fase líquida. Esa es la diferencia entre ellos dos. Entonces,
Esto es importante que establezcamos equivalencias entre los coeficientes globales, que es el avión que te lleva directo desde la matriz de la fase gaseosa hasta la matriz de la fase líquida, sin preocuparse por la interfase. En los individuales sí tomamos en cuenta concentraciones y presiones parciales en la interfase. Y bueno, si nosotros lo desarrollamos, vamos a observar la diferente resistencia. 1 sobre el kg global va a ser igual a la presión parcial global en el gas menos la presión parcial en equilibrio con respecto al líquido. Esto se divide entre el flujo de A en la dirección Z. Esto sería igual a considerar el primer paso, que es transferir masa desde el gas, desde la matriz del gas hasta la interfase con carga en el gas, más el tiempo o la transferencia de masa que se tarda desde la interfase hasta la parte en equilibrio, vaya. O sea, de tomar la interfase con otra fuerza motriz, que sería la presión parcial de A en equilibrio con la concentración en el líquido. Esto es lo que nos está diciendo. Entonces, cuando hacemos esta sumatoria, pues se cancelan las presiones parciales y nos queda únicamente el inicio y el fin. El inicio es la presión parcial de A en el global en el gas, y el fin sería la concentración en el líquido, pero con su traducción al equilibrio con la presión parcial. De tal manera que nosotros, al final de desarrollar tanto para gases como líquidos ese mismo análisis, obtenemos estas ecuaciones finales. Nos dice que el inverso del coeficiente global es igual al inverso del coeficiente individual más la constante de equilibrio sobre el coeficiente individual en el líquido. Para el caso de los gases, para determinar el inverso del kg global. Para el caso de los líquidos y determinar el inverso del coeficiente global en el líquido, me dice que es igual a 1 sobre la constante de equilibrio por el coeficiente individual en el gas, más 1 sobre el coeficiente individual en el líquido. De tal manera que estas ecuaciones, o esta equivalencia, vaya, de los coeficientes globales e individuales, también es de importancia. Por lo tanto, se las voy a pasar también en el chat para que las tengan ahí. Después se vuelve ya una situación más mecánica, pero no es más que jugar con lo que nosotros necesitemos y con estas ecuaciones. Estas ecuaciones de los inversos de los coeficientes globales o las equivalencias, créanme que son sumamente necesarias y hay que tenerlas bien anotadas, por favor. Bueno, para eso, entonces vamos a hacer un primer ejercicio que tenga que ver con la utilización y determinación de los coeficientes individuales y globales. Vamos a trabajar entonces con el ejemplo 2.9 con la intención de poder ejemplificar y mostrar cómo se realiza el análisis de la doble película para calcular coeficientes convectivos individuales y coeficientes convectivos globales. Voy a tomar captura de pantalla de esto para compartírselas aquí en el chat. Es el ejercicio 2.9. Déjenme agregar unas diapositivas en blanco para poder hacer el análisis. ¿Dónde está? Ok. Creo que con unas 4 está más que suficiente. Listo, ahora sí. Muy bien. Vamos a entonces hacerle lectura al ejemplo 2.9. Nos pregunta, ¿cómo se aplica la teoría de la doble película para calcular los coeficientes convectivos individuales y globales? Nos dice que un estudio experimental de la absorción de amoníaco en agua a lo largo de una columna mojada se encontró que el coeficiente global de transferencia de masa del gas es de 0.205 kilogramos de amoníaco sobre hora por metro cuadrado por atmósfera. En un extremo de la columna, el gas contenía 8% mol de amoníaco y la concentración de la fase líquida era de 0.004 moles de amoníaco metro cúbico de solución. La temperatura del sistema, 68 grados centígrados, y la presión total es de una atmósfera. Se encontró que el 85% de la resistencia total a la transferencia de masa se hallaba en la fase gaseosa. Se sabe que la constante de Henry a las condiciones del sistema tiene un valor de 0.15 atmósferas sobre mol de amoníaco por metro cúbico de la solución.
Nos pide calcular los coeficientes de capas interfaciales, los coeficientes de película o individuales, así se les llama también, y las composiciones interfaciales, que son las composiciones de la interfase. Muy bien. Lo que vamos a hacer entonces es primero anotar nuestros datos. Vamos ahí a ver cómo tenemos los datos anotados. Permítanme un poco. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ya se movió, es la interpretación, ¿no? Recuerden que siempre es interpretación, es el primer paso. Y por interpretación entendemos es decir que. Entonces vemos que es un proceso de transferencia de masa convectiva, TMC, transferencia de masa convectiva. Y bueno, se va a aplicar la teoría de la doble película. Doble película. Eso es lo primero que tenemos que analizar. Ahí está, la interpretación. Se conocen además las concentraciones globales tanto en el gas como en el líquido. Se menciona la resistencia que participa en el gas. Y bueno, nos dan incluso la constante de Henry. La segunda parte sería hacer un esquema o bien los datos, como ustedes gusten. Yo prefiero siempre hacer los esquemas. El esquema sería el siguiente. Yo tengo una interfase, tengo una presión global en el gas y acá tengo una concentración en el líquido. Voy a ponerle con líneas azules para indicar que es agua, que es un líquido. Ahí está mi líquido. Me dice entonces que el 85%, ¿qué porcentaje es? A ver, aquí lo tengo en el chat. Sí, el 85% de la resistencia en el gas. Me dice, aquí tengo la duda nada más con el coeficiente global porque dice que son kilogramos, pero no, deben de ser kilomoles. El coeficiente global, o sea, el grandote, es igual a 0.205 y debe de ser kilomoles, no kilogramos. A ver, déjenme confirmar el dato de los kilomoles. Realmente voy poniendo el valorcito. Ahorita lo confirmo el valor, si son kilomoles o kilogramos. No puede ser kilogramo, tiene que ser kilomol. Bueno, el pH global, pues aquí yo tengo un pH global. En esta parte voy a tener un pH interfase y acá voy a tener un CA interfase. En los datos, aquí en el número 3, son datos. Y en estos datos, pues voy a poner la información que yo tengo. Yo tengo que la presión parcial global en el gas es de... ¿Cuánto es? Consistencia interfase. El gas contenía 8% mol en un extremo de la columna. El gas contenía 8% mol. Y la concentración. Ok. Entonces, la pH sería el 8% de la presión total, ¿no? Que es la atmósfera. Una atmósfera es la presión total. A ver, el gas contenía 8% mol. Sí. Entonces, la pH del amoníaco sería el 8% de la presión total. Es su fracción. Sería como la fracción así. 0.08. Y luego me dice que la concentración global en el líquido es de 0.04 moles. 0.004 moles de amoníaco. Mol de amoníaco por metro cúbico de la solución. ¿Qué otro dato me dan? Me dan la resistencia, que es el 85% en el gas. Me dan la temperatura, pero ahorita no me interesa mucho. Me dan la constante de Henry. Me dan la M, me dicen que son 0.15 atmósferas sobre mol de amoníaco contra metro cúbico de la solución. Creo que es todo. No, la concentración en el líquido, allá está. La presión total, importantísima.
La presión total del sistema es de 1 atmósfera. Nada más déjenme confirmar el valor del kg global porque ese es el que tengo duda. Se me hace que no está bien ese. Ok. Vamos a confirmar el valor del kg. El valor del kg tiene que estar 100 unidades de mol, no más bien en kilomol ni en kilogramo. Vamos a ver dónde está. El kg global, kg global, kg global. Bla, bla, bla. No, necesitamos un kg global y este es un kg. Sí, tiene que estar en unidades de mol. Sí, es lo más seguro, porque tiene que estar en concordancia con las unidades que tenemos. Entonces, el coeficiente global, que también lo vamos a anotar, es de 0.205. A ver qué otras unidades tiene. Sería, en lugar de kilogramo, es mol de amoníaco sobre hora por metro cuadrado por atmósfera. Y lo mismo, estas unidades tienen que estar en función de las unidades de presión correctas. Entonces ya está el esquema, ya está aquí nuestros datos. Sí, esas son las unidades. Aquí fue un error mío haberle puesto kilogramos. Es mol de amoníaco sobre hora por metro cuadrado por atmósfera. Listo. Y bueno, aquí vamos a hacer un pequeño resumen de las ecuaciones que nosotros tenemos. Nosotros sabemos que la resistencia en el gas es igual al inverso del coeficiente individual sobre el inverso del coeficiente global. Para el caso del líquido es 1 sobre el coeficiente individual entre el inverso del coeficiente global para el líquido. La otra son las equivalencias. Y nos dice que el inverso del coeficiente global es igual al inverso del coeficiente individual en el gas más la constante entre el coeficiente de película del líquido. La otra equivalencia que tenemos es que el inverso del coeficiente global en el líquido es igual al inverso de la constante por el coeficiente individual en el gas más el inverso del coeficiente individual en el líquido. Según yo, así son las equivalencias. Vamos a confirmar. Sí, así son las equivalencias. Muy bien. Equivalencias entre los coeficientes individuales y globales. Ahora, las ecuaciones para el flujo, para Na. Nosotros sabemos que Na es igual, como es en estado estacionario, al K global, y suponiendo que el flujo va del gas al líquido, sería el PAG menos el PA asterisco. Luego, esto es igual al K global de líquido por el CA asterisco menos el CAL. Esto en términos de coeficientes globales. En términos de coeficientes individuales, sería el coeficiente individual o coeficiente de película del gas que multiplica al PAG menos a la presión parcial en la interfase. Este flujo es el mismo al estar en estado estacionario al coeficiente individual que multiplica a la concentración en la interfase menos la concentración en el líquido. Entonces tenemos el resumen como de las ecuaciones, cómo se calcula la resistencia en el gas, cómo se calcula la resistencia en el líquido, cómo son las equivalencias entre los coeficientes globales e individuales. Aquí está para el KG, el KL y el KG minúsculas o de película. Lo mismo para el K global de líquido y los de película para el líquido y el gas. Luego las ecuaciones para el flujo molar
sería, en términos de los coeficientes globales, Kg global, que multiplica a la presión parcial global en el gas, menos la presión parcial de A en equilibrio con la concentración en el líquido. Y esto es igual al coeficiente global del líquido, que multiplica a la C asterisco, que sería la concentración de A en equilibrio con la presión global en el gas, menos la concentración de A en el líquido global. Y abajo tenemos las ecuaciones del flujo para utilizar los coeficientes individuales. Kg de película o Kg individual, que multiplica la diferencia de las presiones parciales en el gas, tanto la global como la de la interfase. Acá el coeficiente individual para el líquido, concentración en la interfase menos la concentración global en el líquido. Esto porque estamos considerando que el flujo, y aquí lo voy a poner con otro color, un color verde, estamos considerando que el flujo va de izquierda a derecha, es decir, que va desde el gas hasta el líquido. Si el flujo lo consideramos al revés, pues tendríamos que ajustar esto, ¿no? Si lo metemos tal cual, pero el flujo en realidad está en sentido contrario, nos van a salir valores negativos, lo que va a significar, analizando todo el contexto, que estamos tomando la dirección incorrecta. Por lo tanto, siempre hay que tratar como de ponerlo o establecer en qué dirección va, en qué sentido ocurre la transferencia de masa convectiva. Bueno, ese es el resumen de las ecuaciones. Se les voy a compartir esta captura de pantalla para que lo tengan ahí en el chat. Voy a dar un pequeño tiempo para que lo puedan revisar y puedan comentarme ahí cualquier opción que ustedes vean. Si ya terminamos hasta ahí, o sea, si ya tenemos anotado esta parte, podemos levantar nuestra mano, por favor. Ok, veo que ya somos varios. Que hemos terminado esa partecita. Vale. Esto es lo más sencillo ahorita, anotar todos los datos y toda la información que tenemos de nuestra tasa. Aquí solamente me sigue quedando la duda con el coeficiente global, que no entiendo por qué aparece como kilogramos y no sé si nos vaya a afectar. Yo espero que no nos afecte. ¿Dónde estaría? Aquí está. Ok, en teoría. Vale. Entonces tenemos ahí todos los coeficientes. Y tenemos nuestra constante de Henry, sí, 0.15 atmósferas. Muy bien. Bueno, para esta primera parte, entonces, lo que tenemos que hacer primero es calcular cómo está la resistencia en nuestro gas. La constante de Henry, pues ya la tenemos, o la constante de equilibrio ya la tenemos. Entonces, lo que yo voy a hacer es calcular cuál sería el flujo primero, con base a la información que yo tengo. Es decir, lo primero sería calcular NA según el Kg global. ¿Por qué? Porque es el que tengo. Entonces, para calcular el NA según el Kg global, yo necesito recordar que NA es igual al Kg global que multiplica a la PAG menos la PA asterisco. De aquí entonces que yo tenga que calcular el PA asterisco. Y yo sé que el PA asterisco es igual a la constante de equilibrio por la concentración global en el líquido. De aquí sustituyo mis valores y entonces voy a obtener que son 0.15 por... ¿cuánto es la concentración global en el líquido? A ver, 0.04 creo. Sí, es 0.004. Para encontrar entonces, les digo, utilizar esta ecuación del flujo molar de A con respecto al coeficiente global,
tenemos que sacar la diferencia o calcular el gradiente, que sería la presión global en el gas, que ya la conozco, ahorita la voy a calcular, menos la presión parcial de equilibrio de la concentración en el líquido con respecto a la constante de equilibrio. Esto me da igual a 0.15 por 0.004. 6 por 10 a la menos 4. Muy bien, muchas gracias. Sería entonces 6 por 10, o sea, es como 6.0. A ver, déjenme borrar esto que puse. 6 por 10 a la menos 4. ¿Qué unidades tiene? ¿O en qué unidades estará dado este valor? Atmósferas, ¿no? Ese es el valor, porque la constante de equilibrio está en unidades de atmósfera sobre mol de amoníaco contra metro cúbico de la solución. Entonces se cancelan los moles de amoníaco contra el metro cúbico y nos queda atmósferas. Ahora, el pH dijimos que era el 8%. Por lo tanto, la presión parcial global del componente A en el gas sería su YAG, o la YA, por la presión total. Esto es igual a decir que es 0.08 por una atmósfera. De tal manera que el pH es igual a 0.08 atmósferas. Porque nos dicen que era el 8% molar. Asterisco. Listo, ya tengo los datos. Ahora voy a sustituir esta ecuación los datos. Na es igual al coeficiente global. El coeficiente global, ahí no recuerdo el dato, es de 0.205. 0.205 que multiplica a 0.08 menos 6 por 10 a la menos 4. Todo está en atmósferas y bueno, me queda el flujo Na. Na será igual entonces a esa multiplicación. Me dio 0.0162. 0.0162, o sea, sería 1.62 por 10 a la menos 2. ¿Sí, no? Para utilizarlo ya como exponentes. 6 por 10 a la menos 4. ¿Sí? 1.6228. Voy a ponerle los 4 decimales. 6277 por 10 a la menos 2. ¿En qué unidades quedaría este flujo molar? Según yo, quedarían unidades de mol de amoníaco, ya con la corrección del coeficiente global, mol sobre hora por metro cuadrado. Esas serían las unidades. Entonces, hasta aquí, yo lo que hice fue calcular el flujo del componente A en toda la transferencia de masa completa desde el gas hasta el líquido. Ahora, si estamos hablando que es estado estacionario, significa que este flujo es el mismo independientemente de si solamente estamos en la fase gaseosa o si solamente estamos en la fase líquida o estamos trabajándolo de manera global. Hasta aquí, esto es lo mismo. Al ser estado estacionario, este flujo Na es el mismo en cualquier punto, que es la equivalencia que buscamos. Muy bien, entonces ya tengo ahí yo el coeficiente, digo, el flujo molar completo. Ahora lo que yo tendría que hacer, pues es calcular el coeficiente. ¿Podría calcular el coeficiente individual? No, porque no tengo la presión parcial en la interfase. Lo que necesito calcular sería, ya tengo el Na, la resistencia. Okay. El segundo paso, o lo que yo propondría hacer, es, una vez que ya calculamos el flujo total, el Na, que calculemos cuál sería el valor del, pues sí puede ser el coeficiente individual, pero no tenemos el otro coeficiente individual. Ok, tendríamos que calcular entonces el otro coeficiente KL, el coeficiente global, que sería el otro KL. Ok,
¿Cómo calculamos el otro valor o cómo calcularíamos ahora el KL? Calcular el KL global según el valor que tenemos de NA, el que acabamos de calcular. Ustedes recordarán que tenemos una ecuación para el flujo NA, va a ser igual ahora en términos del coeficiente global en el líquido, sería CA asterisco menos el CAL. Y va a ser exactamente lo mismo, pero ahora este valor del KL lo vamos a despejar y quedaría KL es igual al NA sobre el C asterisco menos el CAL. Aquí yo tengo que encontrar el valor en equilibrio de la concentración del componente A con respecto a la presión global del gas. Para ello yo sé que el PAG es igual a M por el C asterisco. Si yo despejo, quedaría C asterisco es igual al PAG entre M. Sustituyendo los valores, me dice que el C asterisco es igual a 0.08 atmósferas entre 0.15. ¿Cuánto me da la concentración en equilibrio del componente A? 0.08 entre 0.15 y me dice que son 0.5333. Y aquí, bueno, serían moles de amoníaco entre metro cúbico. Con este valor de la equivalencia de la presión global en el gas hacia la concentración a un líquido, yo puedo sustituir los datos y utilizo este valor del NA. Aquí sería 1.6277 por 10 a la menos 2 y lo divido entre 0.5333 menos la concentración en el líquido, dijimos que era de 0.04. 0.004. ¿Cuánto me da entonces el valor del KL global? ¿Cuánto les da el valor del KL global? Me da de 0.0308. Bueno, 0.0308. Ok, sería 0.03. Entonces sería 3. 3 y cachito, ¿no? A ver, déjenme lo hago para comprobarlo, porque lo quiero poner en notación científica. Por 10 a la menos 2, luego 0.5333 menos 0.00. Ok, 3.0752 por 10 a la menos 2. Este sería mi coeficiente, mi coeficiente global. Este coeficiente global debería estar en unidades. Ahorita vamos a ver en qué unidades debe estar. Ok, debe estar en unidades de mol sobre hora por metro cuadrado por mol de amoníaco. O sea, unidades de concentración, pues, entre metro cúbico. Para que se cancelen. Aunque ahí, bueno, ya de repente quedan otras unidades. Tengo la duda. Aquí nada más hay que revisar las dudas para las unidades para el KL, pero en teoría debería de quedar diferente, ¿no? Porque es mol sobre metro cúbico. Y cuando se multiplica la concentración, en teoría debe de quedarnos abajo las unidades. Creo que nada más es metros a la menos 1. Metros por hora. Sí. Se me olvida que esa es la unidad. Tiene que dar como metros por hora. Sería metros por hora. Para que así ya al final nos quede mol de amoníaco sobre hora por metro cuadrado. Muy bien. Entonces, estas son las unidades del KL global. Ya tenemos 3 valores. El KL global y el KL
en ese aspecto. El KL global y el NA. Muy bien. Hasta este punto vamos a levantar nuestra mano si ya calculamos nosotros también el KL y tenemos el NA. Muy bien, veo manos levantadas. Ok. Súper. Si se fijan, es únicamente utilizar las relaciones o las ecuaciones que teníamos puntualmente en el proceso. Y de ahí ya no hay como más trabajo que hacer. Ok. ¿Qué sigue? Que determinemos el coeficiente. Nos hace falta determinar los coeficientes individuales y nos hace falta determinar los coeficientes, ¿cómo decirlo? Sí, los coeficientes individuales o los coeficientes de película, y con ello después determinar las concentraciones en la interfase. La cuestión es que necesitamos conocer concentraciones de la interfase para poder calcular todo el sistema. Entonces vamos a calcular ahora, creo que el coeficiente individual de gas a partir de la resistencia que tenemos, ¿no? Para ello vamos a usar el término de la resistencia y poder calcularlo puntualmente. Entonces vamos a ver. Ya calculamos el flujo molar. Nosotros necesitamos calcular el kg minúscula, y para el kg minúscula, ¿dónde está? ¿Es el término de las resistencias? Sí. A ver. Aquí está la resistencia. Entonces el tercer paso sería ahora calcular el coeficiente individual, que es el kg minúscula, según resistencia. Nos dice que la resistencia del 85% está en la cara del gas, entonces sería 1 sobre el kg minúscula entre 1 sobre el kg global. Ay, sí, tiene que ser global. Y sería mayúscula. Esto tiene que ser igual a 0.85. En porcentaje lo ponemos en decimal. Quiere decir entonces que este que está dividiendo, bueno, es que está como en términos de resistencia, pero lo mismo decir que es el kg global entre el kg individual, ¿no? Si hacemos por la ley de la herradura, el global se va arriba y el individual queda abajo. Ahí está. Por lo tanto, nos quedaría que el kg individual es igual al kg global entre 0.85. Según yo, esa sería la reducción, o sería el caso, ¿no? Muy bien. Quiero ver si estoy bien con la ley de la herradura. El inverso de kg sobre el inverso de kg global. El kg global se va arriba, el kg individual se va abajo. Ok. Según yo sí está correcto ese valor. Entonces aquí nada más es cuestión de sustituir. Esto sería igual a decir que el kg individual es, ¿cuánto valía el global? 0.205, 0.205 entre 0.85. Por lo tanto, el kg individual para el gas, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? 4118 por 10 a la menos. 0.241, ¿no? 0.241 18. Así. Si lo pusiéramos en 3 decimales. Este sería el coeficiente y bueno, las unidades pues son exactamente las mismas, que era mol de amoníaco hora por metro cuadrado por atmósferas. Se quedan las mismas unidades que el global. Entonces ahí ya está. Ya tengo mi coeficiente individual del gas. ¿Cómo se creen ustedes que podemos calcular ahora el coeficiente individual del líquido? El KL. ¿Según qué?
¿O cómo lo podríamos utilizar? ¿Se acuerdan? Una equivalencia. Exacto, una equivalencia. Entonces, según equivalencia. Nosotros tenemos dos opciones, calcularlo a partir de la equivalencia de los KG global o calcularlo a partir de la KG global de líquido. Por lo tanto, nosotros recordemos que el inverso del KG global es igual al inverso del KG individual más M entre el KL individual. Si yo lo hago a partir de aquí, entonces esto quedaría de la siguiente manera. Sería M sobre KL es igual a 1 sobre el KG global menos 1 sobre el KG individual. De tal manera que esto quedaría, esto pasa, ok, sería el KL individual es igual a M entre los inversos de los coeficientes del gas. Ahí está. Por lo tanto, el KL individual es igual a 0.15, que es la M, que divide al inverso de 205, ¿sí? 0.205 menos el inverso de 0.2418. Aquí está el KL individual. ¿Cuánto nos da este valor? Profe, yo tengo una duda, pero en el KG, porque Ajá. creo que se redondeó mal, Uh-huh. porque me dio 0.241176, entonces se redondaría 0.2412. Así es. A mí también, profe, me dio eso. Vale, vale. Entonces aquí ya nada más corregimos 2412 y acá ponemos 2412. Cierto. Ahí está. Ahora sí, 0.15 entre el inverso de 0.205 menos el inverso de 1 entre 0.2412. Sí es cierto. ¿Cuánto les da a ustedes? Me sale de 0.2049, ya redondeado. Súper bien. ¿Qué unidades tendría? Pues tendría unidades de metro sobre hora, ¿no? Déjenle pongo las rayitas. Ahí está. Y ya tengo los dos coeficientes individuales. Tengo los dos coeficientes. Aquí voy a hacer una tablita para ver qué tengo. Tengo el KG, que es el que me dieron. Tengo el NA, también. Tengo el KL global, también. Tengo el KG individual, también. Y tengo el KL individual, también. Ya tengo todo, ¿no? Casi. ¿Qué me hace falta? ¿Qué es lo que me hace falta? Las composiciones en la interfaz. Ok, las composiciones en interfase. Vamos a hacer un parteaguas ahorita. Levanten su mano quienes ya llegaron hasta el KL individual. No sé por qué la L en cursiva me queda toda fea. No, sigue estando fea. Bueno, parece un pescado. Levanten su mano, por favor, quienes ya hayan llegado hasta este punto, hasta calcular el coeficiente individual. Muy bien. Ahora, finalmente, lo que tenemos que hacer es calcular las composiciones en la interfase. Entonces, el paso número 5 sería calcular concentraciones en interfase. Por concentraciones entiéndase que son también la PAI y la CAI. ¿Cómo lo voy a calcular? Pues bien fácil, así mira. NA es igual a un coeficiente individual, el del gas por ejemplo, entre el PAG menos el PAI. Recuerden que los coeficientes individuales solamente nos llevan desde la matriz del gas hasta la interfase del lado del gas. Lo voy a hacer de dos maneras. Por una parte voy a hacer esta del gas.
por otra parte voy a hacer en el individual de líquido. Y voy a hacer una tercera forma de calcular la concentración en la interfase. Y aquí sería el CAI menos el CAL. Aquí voy a despejar y entonces quedaría que el PAI es igual. Este pasa al otro lado. No, mentira. Ok, se pasa este para acá. Según yo quedaría PAG. Ay, lo puse muy arriba. Según yo quedaría PAG menos NA entre el KG individual, para el caso de la presión parcial en la interfase. Para el caso de líquido, según yo quedaría de la siguiente manera, y es el CAI es igual al CAL más el NA por el KL individual. Creo que sí. Muy bien. Vamos con la presión parcial. La presión parcial sería igual a la presión parcial en el gas, que dijimos que era de 0.08, menos el flujo NA. El flujo NA es de 1.6277. 1.6277 por 10 a la menos 2. Y el KG global dijimos que era 0.2412. Mentira. 2412, así sin ceros. 2412. De aquí entonces que la presión parcial en la interfase sea igual al 0.08 menos 1.6277 por 10 a la menos 2 entre 0.2412. La presión parcial en la interfase me dice que es de 0.0125 y aquí serían atmósferas. Según yo este es el valor, me lo confirman ahorita en un momento. ¿Qué hice? Me lo confirman ustedes en un momento. Sí, profe. Muy bien, Sí. muchas gracias. Súper, gracias. Y acá sería la concentración en la interfase, pues es igual a la concentración en el líquido, que dijimos que era de 0.004, más 1.6277 por 10 a la menos 2, entre el valor del KL minúscula, 0.2049. Listo. Entonces 0.004 más 1.6277 por 10 a la menos 2 entre 0.2049. Y entonces la concentración en la interfase dice que es igual a 0.0834. Y las unidades son mol de amoníaco sobre metro cúbico de la solución. Ahí está. Esto es calcular las concentraciones en la interfase, de la presión parcial en la interfase y la concentración en la interfase con base al flujo que ya tenemos. Otra forma, y sería la forma 5B, si así lo quieren, es calcular CAI con la constante de equilibrio. Por ejemplo, aquí yo ya tengo la presión de la interfase. Lo que yo podría hacer es lo siguiente. Sabiendo que ya tengo la PAI, yo reconozco que la PAI es igual a la constante por la concentración en la interfase. De tal manera que la concentración en la interfase es igual al PAI entre la constante. Esto es igual a 0.125 atmósferas entre 0.15 y en teoría me tiene que dar aproximadamente igual al otro valor de concentración de interfase que calculé. 0.0125 entre 0.15. ¿Sí? Me da que el CAI es igual a 0.08.
Ahí está. 33. Y aquí están los moles de amoníaco contra metro cúbico. Listo. Con esto entonces nosotros ya hemos calculado, a partir de conocer el coeficiente global, que sí es un dato que se puede conocer, y de conocer la constante de equilibrio, de conocer las concentraciones en el gas y en el líquido, que son las que podemos medir nosotros puntualmente. No es como que averíguala, no. O sea, ustedes se van al sistema, miden puntualmente la concentración en el gas con equipos, instrumentos, se van y miden la concentración global en el líquido, y a partir de eso pueden hablar del proceso de transferencia de masa si conocemos el coeficiente global. Ya que tenemos eso del coeficiente global, podemos calcular el flujo, que es lo primerito que podemos hacer, el flujo molar. Después del flujo molar podríamos calcular el otro coeficiente global, que es el del líquido. A partir de estos coeficientes globales y del flujo, podemos calcular por equivalencia los coeficientes individuales en el líquido y en el gas. Y después de eso, pues calcular ahora sí las concentraciones en la interfase. Y ya sea que la CAI o la PAI, cualquiera de las dos, la calculemos con la equivalencia o con la ley del flujo. ¿Sale? Esa es como la parte final de este ejercicio. Vamos a levantar nuestra mano si ya tenemos estos 3 cálculos hechos en nuestra libreta o donde sea que estén anotando. A final de cuentas, ¿qué voy a pedirles? Que hagamos un resumen de los datos. Entonces recuerden que al final de cada ejercicio, por favor, pongan una tabla de resultados. Tabla resultados. Y lo que yo necesito que pongan en la tabla de resultados, recuerden, es la variable o el aspecto que estamos midiendo. En este caso es el flujo molar, el primero que sacamos. Flujo molar Na, el valor y las unidades. Entonces su tablita tiene que ser más o menos así, obviamente con mejor diseño. El valor, dijimos, del flujo molar es 1.6277 por 10 a la menos 2. Las unidades del flujo molar son mol sobre hora por metro cuadrado para este caso. Luego calculamos el coeficiente global. Y sería el KL. El KL tenía un valor, déjenme ver cuánto. 3.0752. 3.0752 por 10 a la menos, no recuerdo, a la menos 2 metros sobre hora. 10 a la menos 2 metros por hora. Después calculamos los coeficientes individuales. Al coeficiente individual también le podemos llamar de película. El KL, tengo el otro coeficiente película, que es el KL minúscula. El KG era de 0.2412 y aquí las unidades dijimos que era mol de amoníaco sobre hora por metro cuadrado por atmósfera. En el caso del KL, el individual era 0.2049 y las unidades son igual metros sobre hora. Luego, presión parcial en la interfase, que es la PAI, y la presión parcial en la interfase era de 0.0125, son atmósferas, y luego la concentración en la interfase, que es la CAI, y esta dijimos que era de 0.0834 u 833, el valor que ustedes quieran, y las unidades son mol de amoníaco sobre metro cúbico. Incluso aquí le podemos quitar lo que es mol de amoníaco si quieren. Nada más dejarle mol sobre metro cúbico, sabiendo que el componente A pues es el amoníaco y sabiendo que el componente B, perdón, que el componente que se está transfiriendo es el amoníaco. Así que ahí le podemos quitar mol de amoníaco y nada más dejarle mol. Y listo. Estos serán mis resultados para el proceso de transferencia de masa. Yo ya tengo los coeficientes globales, ya calculé el flujo molar Na, pero
A lo mejor si yo hago un cambio en la concentración o un cambio en las condiciones, pues obviamente esto se va a alterar. Aquí le vamos a poner que A es amoníaco. Y listo. Con esto terminamos nuestro ejercicio.